Bien, ingeniero, seguimos conversando acerca del panorama electoral y cómo está actualmente con las elecciones y las posibilidades de que se repita la historia en algunos aspectos. Mira, aunque hay que decir sobre la situación electoral de hoy algo muy categórico. Aunque los Oírlo augurios por lo menos. que señalan las encuestas se hagan realidad, dentro de unos días, no falta mucho, cabe siempre hacer una especulación que se puede sintetizar de la manera siguiente. Es un oído. No sería distinta la realidad de hoy si cuando se atropelló a una jueza que en el ejercicio de sus funciones hizo reserva acerca de un expediente sometido a su consideración, el presidente hubiese respaldado sus derechos. No sus criterios, no, sus derechos. Respaldo sus criterios era demasiado pedir, pero sus derechos como juez. Ese atropello determinó las elecciones, señores. No hay que quejarse, es el resultado de las acciones políticas. El hábil político que es Danilo Medina, que lo es, ahí cometió un error. Si hubiese crecido y su régimen hubiese continuado. Es mi criterio. Eso para mí vale más que todas las encuestas. Tan simple como eso. De manera que tendrán jueces detrás de ellos. Poder tripolar. Ahora viene otra tontería de esas que periódicamente sucede, que le permiten a los presidentes afirmarse, a los recién llegados afirmarse, montar un circo, que en definitiva nunca terminan en nada, porque incluso lo que Hipólito hizo en aquella ocasión terminó en nada, todo se negocia, todo es parte de la cháchara política, y el país crece y se desarrolla por encima de la voluntad de sus políticos. ¿Qué cuánto yo tengo que decir sobre el tema de las encuestas y de las posibilidades políticas? Ingeniero, si hay algo más sobre eso, estoy dispuesto a seguir hablando. El poder tripolar. Usted hablaba en estos días de Bueno, la sí, ya ese es tripolaridad. otro tema. Mucha gente ha insistido sobre el problema tripolar. Lo cierto es que se está cambiando la realidad del mundo. Fíjate, si nosotros arrancamos, por ejemplo, de que en el año 2000, cuando Hong Kong pasó a ser dominio de China, porque terminó el acuerdo con Inglaterra y los chinos se estaban portando bien ya para el mundo occidental, se habían hecho capitalistas y se respetaron los acuerdos. No hay ninguna virtud. Bueno, en ese momento Hong Kong era el tercer centro financiero más importante del mundo, después de Nueva York y de Londres. Londres, Nueva York y Hong Kong. Ahí había un desfase, porque no se había trasladado completo a Nueva York, el centro que Londres se estableció desde que el general inglés derrotó a Napoleón en la batalla de Waterloo. El que le ganó fue un banquero más que nadie, que fue el gran ganador de esta batalla. Ese es otro tema. Pero hoy se está cambiando. El hecho de que Inglaterra, de una manera inexplicable todavía, se haya salido de la Comunidad Europea y haya puesto distancia con la Comunidad Europea más radical de la que siempre tuvo. Bueno, hace que ese centro de Londres no funcione para Europa. Y ese centro se ha ido trasladando a Frankfurt, a Estrasburgo, algo a Madrid, quién sabe a dónde sigue, pero esos son los sitios más identificables, sobre todo a Frankfurt y Luxemburgo. Pero puede ser Hong Kong
el centro financiero de China, cuando todo el mundo sabe que usos y costumbres en Hong Kong dan una cultura diferente a la cultura del dominio chino, no importa que en términos iniciales se haya aceptado un modus vivendi que parecía conveniente para todos. Naturalmente, la vocación de Shanghái, que durante mucho tiempo ha tenido esa vocación por encima de los regímenes políticos existentes en China, se va conformando. Ya Shanghái es una gran ciudad, una inmensa ciudad moderna. Ingeniero, y es muy traumático, por ejemplo, ya entrando en el plano nacional, tenemos experiencias anteriores de trauma por tener que compartir el gobierno con una cantidad de aliados, que es algo que mucha gente vislumbra que podía suceder aquí. Aquí, no, bueno, imagínate tú, el gobierno que podría surgir la semana que viene, presidido por el señor Abinader, que ya dolarizó los sueldos de los policías. Imagínate tú lo que puede ser. Pero bueno, se aprende a gobernar gobernando. En pocos sitios se hace carrera de gobernante. La gente le da a Balaguer más mérito de lo que su naturaleza le dio originalmente. Pero no se da cuenta que Balaguer hizo un curso de poder de más de 30 años. Comenzó siendo político cuando la ocupación militar norteamericana, probablemente antes. Porque en esa época tú escribías un versito y te lo publicabas en un periódico y ya tú eras un político. Aunque fuera el verso fuera malo. De manera que esta es una situación preocupante. Yo he dicho que de los presidentes que el PRD, y el PRD no es más que el PRD con una M atrás, ha aportado presidentes de muy dudosa seguridad en el manejo de las cuestiones políticas y sobre todo de grandeza, mucha pequeñez en la mente, al margen de las cuestiones puramente políticas. Pero cuando anoche escuchaba a este joven reiterar la idea de que el salario de los policías iba a ser en función del dólar, dolarizando el sueldo de la policía en un momento en que el valor de la moneda dominicana ha saltado de 50 a 60, un 20% de devaluación. Parece que no entiende lo que tiene entre manos. Sencillamente no. Esas son cosas muy delicadas que no hay que explicárselas al pueblo, simplemente entenderle al gobernante para no jugar con eso. Todos los objetos que están sobre el escritorio no son para jugar. Hay algunos que no se debe poner ni la mano. De manera que es un albur lo que vivimos o lo que va a vivir el pueblo dominicano. Y las alianzas son muy abigarradas. Aquel espíritu de Peña Gómez y el Moreno, la alianza entre las fuerzas que hicieron posible la Revolución de Abril y aquellos que intentaron aplastarla a la cabeza de los cuales estaba Elías Wesley. Eso está vivo y esa unidad se ha reconstruido. Habrá que ver hasta dónde se van a cumplir los acuerdos de unidad y qué significado tiene eso. Pero la Marcha Verde fue un experimento que fue prácticamente el motor de arranque de la situación que hoy se está viviendo en términos electorales. Y en el alma de la Marcha Verde está la unidad de Peña Gómez con Wesley. Vamos a ver, pero esa parece ser la voluntad popular.
Confiese ese abierto. Sí. Sí. Ingeniero, hay una anécdota que quisiéramos saber si tiene algún asidero histórico, que es la historia de Fouché. Napoleón llega y le dice: el pueblo está con usted, los poderes están con usted, venga, siéntese y gobierne. ¿Eso fue así en verdad? ¿Y es posible aplicarlo a la realidad actual? Eso fue así. Fouché era ministro de Interior del directorio, que era el órgano gobernante de Francia en ese momento, pero había un desorden enorme, resultado de las secuelas de la Revolución Francesa, que no se habían secado todavía, y retornó un joven general ya muy exitoso, retorna a París, se convierte en una figura política, comienza a visitar los gente, Fouché revisa los papeles. Eso está narrado magistralmente por Stefan Zweig en Momentos Estelares de la Humanidad. No, mentira, no es ahí que está. Es en la biografía de Fouché, del mismo autor. Se acerca a Napoleón. ¿A qué puede ir el ministro de Interior de un gobierno frente al cual hay una conspiración a visitar al político más exitoso del momento, el general más exitoso del momento, todavía no devenido político, hacerlo preso, ¿verdad? Cuando parecía que era hacerlo preso, dice: mire, usted tiene todos los controles de la sociedad francesa, usted es el líder de la sociedad francesa, y yo vengo a ponerme a su posición. Y siguió siendo ministro de Interior en el nuevo gobierno de Napoleón, que se formó días después, y siguió más allá de Napoleón, más allá del exilio, del primer exilio de Napoleón, más allá del segundo exilio de Napoleón. Se retornó la monarquía como sistema de poder, con monarcas de otra familia, y él siguió siendo ministro. Y cuando ese gobierno se estabilizó, se fue al exilio en Praga y murió. De manera que fue una figura de la política. Hace unos años me tocó, aterrizando en Madrid, por suerte había hecho una reserva para ir al teatro, a ver una obra en que se enfrentaban Fouché y Talleyrand, ambos políticos de la época, pero enemigos entre sí, al drama terrible de la ocupación de Francia inminente tras la derrota de Napoleón en Waterloo. Ellos tenían que asumir el poder prácticamente y entregar el poder a los ocupantes. ¿Cómo negociaron ellos? Simplemente satisfaciendo los apetitos monárquicos de los que habían derrotado a la gran Revolución Francesa en una batalla que no era de la esencia de la revolución. Bien. De manera que el hombre de Estado se encuentra frente a situaciones que tiene que asumirla como tal, y esos eran dos grandes hombres de Estado. En el caso de Talleyrand, con muchos vicios. En el caso del otro, con más habilidad y sensibilidad política. Un hábil político. Bien. Bien, ingeniero, gracias. Nos gustaría hablar. Vamos a esperar a ver si con el primer decreto de Luis Abinader, que ya lo emitió, mañana no hay toque de queda y ya no va a haber estado de excepción, porque la oposición lo pidió. Entonces quizá ya José Israel pueda venir al programa y no tener los problemas de audio y de comunicación, y sobre todo las personas que tenemos limitación de audición y específicamente de unos sonidos, quizá pronto ya José esté con nosotros aquí en el estudio. Sería bueno. ¿Verdad? Y el diálogo pueda ser más cordial. Claro, sí. Está bien. Muchas gracias, ingeniero. Eventos financieros mundiales. Lo ponía como arranque del tema general. Es posible que hoy Hong Kong sea
quien represente como centro financiero lo que significa China en el mundo. De ninguna manera, porque los chinos no tienen control político pleno sobre Hong Kong. Los controles políticos no se establecen de un día para otro. Es cierto que Inglaterra se lo devolvió hace ya 20 años. Después de 100, bueno, la quinta parte se ha cubierto ya en manos suyas. La nueva quinta parte. Pero ese no es el centro financiero que China necesita de cara a sus relaciones con el mundo. Un país que está aspirando a reconstruir la ruta de la seda, ahora con ferrocarriles modernos de alta velocidad, con barcos modernos, sin uso de carbón. No puede tener un territorio cuya alma no está en China, cuya alma está en Inglaterra, porque más de 100 años de dominio inglés ahí constituyeron una nación inglesa en la zona. Así se crean las naciones, hábitos y costumbres hacen las naciones. Y ese es un tema que daría también para hablar de la destrucción de estatuas. Hay gente que quiere destruir la estatua de Colón, pero, señores, ¿somos herederos de los indios o somos herederos de Colón? Si somos dominicanos, somos herederos de todo lo que ha sido la vida social, política, racial, económica de este país. Los países se construyen por usos y costumbres, razas, hábitos, cultura en general. En una ocasión, un grupo de republicanos españoles, los que estaban aquí, los que vinieron felizmente aquí en el 39, estaban en la cafetera pasando su miseria, comiendo un poco más de azúcar en una taza de café para alimentarse. Y alguien los apostrofó por la culpa de la colonización. Y un inteligentísimo español le dice, mira, los ascendientes tuyos son los culpables de eso. Los míos, el primero que llega de mi apellido aquí soy yo. Los tuyos sí llegaron antes. Esa es la realidad de la constitución de los estados, y hoy construir el mundo a base de borrar la historia no tiene sentido. La colonización fue el primer espasmo grande de la globalización, de la unidad de todos los pueblos. En definitiva, las nacionalidades, las naciones y el nacionalismo tienen una esencia de ruindad y de apoderamiento de la riqueza. No es el caso dominicano, porque Duarte, nuestro insigne padre de la patria, era un hombre sencillo, honesto, que nunca aspiró al poder para el poder mismo. Pero en el resto de América, Bolívar incluido, por supuesto, San Martín incluido, por supuesto. En definitiva, ¿qué fue la independencia? Fue el aprovechamiento de los criollos, o sea, los nacidos ya aquí de ascendencia española, frente a la desaparición de España, que había sido tomada por Napoleón. Y dijeron, esto es mío, esto lo dejaron botado aquí, dejaron esto para mí. Una ruindad. Pero ahí está la grandeza de esas patrias que se construyeron alrededor de eso. Destruir, borrar los hitos de esa historia simplemente nos hace más ignorantes. Esa es la parte de una sublevación que hoy existe en Estados Unidos, que no tiene por qué transmitirse para acá, que es un acontecimiento, un hito de la historia humana, porque los americanos no han sabido entender su razón desgraciada, no han sabido amulatarse. El índice de mulatos por aquí es más alto, mucho más alto que de allá. Pedro Enrique Ureña hablaba de la raza cósmica, la raza que iba a surgir en el mundo sudamericano, hispanoamericano, que todavía no se ha consolidado como tal. Pero ese es el destino de la humanidad, mezclar la raza, mezclarlo todo y salir un ser, constituir un ser humano donde esos valores no tengan la importancia que tienen hoy. El gran error norteamericano es no haber asumido su origen racial.
esa revolución fue, esa transformación fue, esa nación fue resultado de los colonos ingleses que llegaron por un lado, de los estados extremos y de la esclavitud. Que en el caso de América encuentra tinte, porque la esclavitud, hasta la esclavitud de América no tenía color. Podían ser esclavos los judíos. Hay alguien que habla disparate ahí sobre Cervantes en Argelia. Cervantes fue preso de Argelia, fue esclavo de Argelia. Y su libertad fue comprada por un noble español para sacarlo de ahí. O sea, Cervantes era un español, sencillamente blanco. Pero los judíos fueron esclavos de Egipto muchos siglos antes. La esclavitud adquiere el tinte de color cuando se hace masiva y en complicidad con los déspotas africanos, reyes de carnaval, los ingleses, franceses, holandeses, portugueses, compran negros en las costas, pierden más del 40% en el camino y los subastan cuando llegan a las costas americanas. Pero Estados Unidos no ha aceptado nunca que esa es su realidad racial, salvo cuando los mandan a la guerra a morir juntos. Espero que el próximo martes nos veamos en mejores condiciones. Martes y viernes. Volvemos en breve.